Muy bien, seguimos con nuestra activación física. Ahora les hablaré acerca de la ley del umbral. Cada persona tiene un umbral diferente en cada una de las capacidades físicas, ya sea en fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. Según esta ley, la adaptación funcional se logra como consecuencia de la asimilación de estímulos sumamente crecientes. Ok, esto quiere decir que partiendo de la base de cada deportista tiene un umbral, hay que considerar que los estímulos que están por debajo del umbral no existen suficientemente las funciones orgánicas y por lo tanto no entrenan. O quiere decir que manteniendo una actividad física baja no vamos a tener ningún incremento, no vamos a ver ningún cambio. Muy bien, aquellos estímulos más intensos pero que todavía se mantienen por debajo del umbral, existe la función orgánica siempre y cuando se repitan un determinado número de veces, en cuyo caso se producen alteración y mejora orgánica. Quiere decir que si nosotros estamos haciendo la activación física pero no es mayor, pero la repetimos constantemente, quiere decir que vamos a tener un ligero cambio. Entonces, aquellos estímulos fuertes que llegan al umbral producen excitaciones sensibles en las funciones orgánicas y tras el descanso, fenómenos de adaptación. Esto quiere decir que ya teniendo una activación física, una rutina más fuerte, va a haber un cambio visible, pero los estímulos que sobrepasan el umbral, pero no el máximo de tolerancia del individuo, también se producen fenómenos de adaptación siempre y cuando no se repitan con demasiada frecuencia, ya que si esto se repite con demasiada frecuencia pueden llegar a provocar un serio problema de entrenamiento, una sobrecarga muscular o alguna lesión. Muy bien, entonces yo les hablaré de los estímulos que se encuentran por debajo del nivel de umbral y por tanto no tienen la intensidad suficiente para producir efectos de entrenamiento. Un ejemplo sería realizar una carrera continua 5 minutos un día a la semana. No tendríamos ningún resultado. Los estímulos que se encuentran por encima del umbral y que producen claramente efectos de adaptación de entrenamiento y mejora del rendimiento. El ejemplo es realizar 30 minutos de carrera continua 4 días por semana. Los estímulos que se encuentran por encima del nivel de máxima tolerancia provocarían lo que se denomina estado de sobreentrenamiento, encontrándose el cuerpo en un estado de fatiga y realizando un sobreesfuerzo. Cabe destacar que este tipo de estímulos sí podrían producir adaptación si son muy frecuentes. El ejemplo sería correr una vez a la semana más de 2 horas a ritmo elevado. Y el estímulo que se encuentra a nivel umbral produce una adaptación y mejoras en el rendimiento siempre y cuando se repitan muchas veces. Un buen ejemplo sería correr 15 minutos de lunes a sábado todas las semanas. Entonces, ya teniendo eso como la explicación de la ley del umbral, la conclusión sería que esta ley indica que la adaptación se da por la asimilación de estímulos. Perdón, pero se volvió a despegar. De estímulos óptimos, es decir, aquellos que sitúan entre la intensidad del umbral y una máxima tolerancia. Muy bien, les voy a hablar también acerca un poco de los sistemas energéticos. La actividad física en cualquier tipo está condicionada a la cantidad de energía del organismo. Esto es para poder realizar cualquier esfuerzo físico.
Actividad aeróbica o anaeróbica. Es impredecible que el organismo libere energía para realizar ese trabajo. En el mundo del deporte se habla mucho de sistemas energéticos, que son más que la denominación energética de las vías metabólicas a través de las cuales el organismo obtiene energía para realizar el ejercicio. De un modo más claro, los sistemas energéticos son los modos que tiene el organismo para suministrar el ATP a los músculos. Como decimos en todos los esfuerzos físicos, es necesario contar con la cantidad de energía para realizar este trabajo. Entonces, con la cantidad suficiente de energía, y esto viene determinado por la producción de ATP, el endocin trifosfato. ¿Qué es el ATP? El ATP es la principal molécula energética de nuestro organismo. Recibe ese nombre porque es la abreviación de adenosín trifosfato o bien trifosfato de adenosina. Esta molécula está conformada por el núcleo adenosín y 3 átomos de fosfato. Todos los organismos vivos recurren a este sustrato como fuente energética primaria. El ATP se descompone mediante el proceso de hidrólisis en una molécula ADP, adenosín disfosfato, y un átomo de fosfato. El proceso se requiere agua. Se libera energía, posteriormente el ADP puede volver a convertirse en ATP a través de una fosforilación, la ganancia de un fosfato. Este mecanismo se conoce como ciclo de ATP-ADP y requiere energía. El cuerpo humano está constantemente reciclando ATP. Estas son las funciones metabólicas más intensas. Cuando se realiza una actividad física de cualquier tipo, dependiendo de la intensidad, se va requiriendo mayor o menor ritmo para evitar la demora en el suministro energético. A mayor necesidad, la intensidad se vuelve más notable y es ahí donde juega un papel muy importante de la condición física. Pues si no se goza de un buen estado físico, el rendimiento no será tan alto. El ATP y los sistemas energéticos, como decimos, el cuerpo necesita energía para realizar trabajo físico, para cualquier actividad, sentarse, caminar, realizar trabajos intensos. La energía viene en forma de ATP, por lo tanto, la rapidez con la que el organismo es capaz de hacer uso del ATP está determinada por los sistemas energéticos para producir esta molécula. Los músculos, que son las estructuras en las que se produce el ATP, disponen de 5 moléculas de las que obtenemos energía: el ATP, el fosfato de creatina, el glucógeno, las grasas y las proteínas. Dependiendo de la vía a través de la cual se obtenga energía, podemos hablar de diferentes sistemas energéticos. Hablamos del sistema fosfágeno, glucógenes anaeróbica y sistemas aeróbico u oxidativo, que vienen determinados por las moléculas que aportan esta energía necesaria y por el tiempo de duración de las actividades físicas y de la intensidad. Los tipos de sistemas energéticos: existen 3 sistemas energéticos en el deporte. Todos ellos se van solapando atendiendo a las demandas energéticas del deportista. El sistema de fosfógenos ATP y fosfocreatina solo es capaz de suministrar energía durante unos segundos. El metabolismo anaeróbico, mediante la glucosis anaeróbica, que se encuentra a su máximo de exposición a los minutos. Finalmente, el tercer sistema energético
es el aeróbico, que es la mayor duración. El sistema de los fosfógenos es el sistema que domina también el sistema anaeróbico aláctico. La obtención de energía depende de las reservas del ATP y fosfocreatinas presentes en el músculo. Es la fórmula más rápida de obtención de energía y es la que se utiliza para movimientos explosivos en la que hay tiempos para convertir otros combustibles en ATP. Esta vía de obtención de energía no genera acumulación de ácido láctico en los músculos, lo que quiere decir que no se conlleva la aparición de las molestas agujetas. Sin embargo, solo es válido para esfuerzos de máxima intensidad durante periodos cortos de tiempo, no más de 10 segundos. Ofrecen un aporte de energía al máximo. El sistema de fosfógenos es la vía energética habitual para deportes de potencia con carácter explosivos, es decir, aquellos que implican distancia y tiempos cortos. Halterofilia, las pruebas atléticas de velocidad, el CrossFit y por supuesto otros muchos deportes que en ocasiones requieren este tipo de esfuerzos explosivos e intensos. La glucosis anaeróbica es la vía que sustituye el sistema de fosfógenos. Es la fuente energética principal de esfuerzos deportivos de alta intensidad, que siguen siendo cortos en duración, pero van más allá de unos pocos segundos. Este sistema energético aparece cuando las reservas de ATP y fosfocreatina se agotan y el músculo debe volver a sintetizar ATP a partir de la glucosa en un proceso denominado glucosis. La glucosis anaeróbica proporciona energía suficiente para mantener esfuerzos de alta intensidad en un tiempo no superior a 1 minuto. El límite de esta vía energética es que, como resultado final, se forma ácido láctico en el organismo. Una acidosis que limita la capacidad de realizar ejercicios produciendo fatiga muscular. La acumulación de ácido láctico y su posterior cristalización es lo que conoce como agujetas. Los deportistas deben adaptarse a estos mecanismos de producción de energía y desarrollar tolerancia a moléculas como el ácido láctico. Esto se consigue planificando bien los entrenamientos y regulando el nivel de ejercicios físicos. El sistema aeróbico u oxidativo tras ATP, fosfocreatina y glucosa que se obtiene el primer término de glucógeno y organismo ha de echar mano del sistema oxidativo, es decir, los músculos utilizan como combustible el oxígeno presente e hidratos de carbono y grasas. Si se agotan las reservas de hidratos de carbono y grasas, las proteínas también ofrecen energía, pero en menor grado. Esta es la vía más lenta para conseguir ATP, pero la energía que se genera pueden ser utilizadas durante un largo periodo de tiempo. Tal es así que los esfuerzos aeróbicos son aquellos en los que una persona se mantiene practicando deporte o haciendo actividad física durante un tiempo prolongado y una intensidad más baja. El sistema aeróbico es el que se pone en marcha cuando se practican deportes de resistencia, pruebas de atletismo de fondo, triatlón, natación de larga distancia, ciclismo y por supuesto de deportes de equipo o individuales de larga duración y no sometidos a esfuerzos intensos sin prolongación en el tiempo. Para los deportistas de estas disciplinas el objetivo es hacer llegar el suficiente oxígeno a los músculos para facilitar el esfuerzo físico. Con el sistema aeróbico u oxidativo, la mayor parte del tiempo
de entreno o competencia se realza el trabajo por debajo de la capacitación máxima de oxigenación y no se genera ácido láctico. Tanto en el sistema de fosfógenos como la glucosis anaeróbica son sistemas que funcionan sin oxígeno, anaeróbicos, mientras que el sistema oxidativo requiere la entrada constante de oxígeno. Estas tres fuentes energéticas se mantienen activas de manera simultánea en todo momento. Lo que ocurre es que dependiendo del tipo de actividad, su duración y la intensidad predominan unos u otros. Todos los deportistas necesitan desarrollarse un funcionamiento óptimo de los sistemas energéticos en el deporte. La resistencia aeróbica es la base sobre la que se sustenta cualquier otro trabajo físico, pero la explosividad es también muy necesaria, de ahí que los ejercicios son tipo de alta intensidad y duración corta. Sean igualmente interesantes para ayudar a mejorar las capacidades deportivas y el rendimiento. Muy bien, eso ha sido toda una breve explicación acerca de la ley del umbral y los sistemas energéticos. Eso ha sido todo de mi parte el día de hoy. El día de mañana podremos hablar acerca de más deportes. Y recuerda siempre, ponte pila.